Bueno, pues comenzamos la mañana en la actualidad, en lo primerísimo, en lo que nos preocupa a todos, que es el empleo y el desempleo. Bueno, a casi todos. Algunos lo tienen tan claro y tan seguro que no les preocupa absolutamente nada. Pero al resto, a la gran mayoría de los mortales de este país, sí que nos preocupa. Saludamos a nuestro invitado, él es el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Yo te tuteo. Pues sí, te sí, tuteo porque porque soy un chico joven. y claro que sí, te he hecho muchos años, si te trato de usted, que te lo mereces, pero... Bueno, pues el respeto. Que el respeto, El respeto está no claro. está en el tuteo ni en el usted, ¿no? Ajá. A ver, bien. Hoy pues nos hemos despertado con unos datos de empleo con ciertas dudas debido a un problema técnico. Según la viceconsejera, en un comunicado de esta mañana, pues crece el empleo, desciende el paro en 2.200 personas y según las cifras oficiales pues crece en 2.400 y algo. Vale, pero bueno, independientemente de si es una u otra cifra, hay cositas que sí nos están preocupando y es que ha descendido los contratos de carácter indefinido. Es decir, tenemos ahora una diferencia con respecto al mismo mes del año anterior de un 3% en los contratos que se han hecho. Ahora se han hecho algo más de 57.000 contratos, de los que el 54% son indefinidos, el 46% son indefinidos y el 54% pues son contratos temporales. Eso viene pues un poco a bajar la buena marcha de la contratación indefinida que teníamos y que tanto bien ha hecho después de la aplicación de la reforma laboral, y realmente nos preocupa. Pero bueno, tenemos esa duda informática ahí, a ver si la solventamos, porque ya es el segundo mes que nos pasa. Sí, es cierto, el mes pasado no supimos los datos del paro con certeza porque había habido un error informático y ahora aparece concretamente. El gobierno destaca que los datos del paro al finalizar el mes de abril en Canarias están distorsionados por ese error. Es como para hacérselo mirar, ¿no? Sí, yo puedo entender que en un mes pues exista este problema técnico, ya 2 meses pues ya ese problema es más que técnico, es ya un poco de implicación y de querer subsanar un problema. Es verdad que las cifras no dan de comer, pero sí es verdad que es un indicador de qué estamos haciendo bien o qué estamos no haciendo para mejorar. Y desde UGT pues sí criticamos que las políticas de empleo, las políticas por lo menos en formación, no son las políticas adecuadas. Tenemos 167.000 parados, la patronal se queja de que no tiene trabajadores cualificados y tenemos un programa de formación que casi que es el mismo de hace 4 años. Después de pasar por una pandemia, pues imagínate cómo ha variado las demandas o el mundo laboral en Canarias. Por tanto, creemos que hay que ponerse a adaptar la formación de los trabajadores a las necesidades del mercado laboral. Uh-huh. Escuchaba esta mañana a la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, ella se vanagloriaba pues por 3 aspectos en estos datos del paro. Primero, porque desde septiembre desde 2008 no se contaba con 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Por otro lado, creo que en cuanto a mujeres, 29.719 mujeres han encontrado trabajo en el país, el mejor mes también desde el 2008. Y los jóvenes, sí, sigue siendo muchísimo. Realmente pero... cuando hablamos de paro estructural siempre nos referimos al paro de larga duración, donde la mujer, digamos que se lleva el primer puesto como parada, y sobre todo la mujer mayor de 45 años, y luego los jóvenes. Es verdad que las políticas de empleo en este país han mejorado pues sustancialmente esos dos sectores, jóvenes y mayores de 45 años, o lo que llamamos parados de larga duración. Y una gran noticia en este país es que hay 10 millones de mujeres trabajando. Eso es un hito histórico. Por tanto, sí es verdad que las políticas
de este gobierno progresista y las políticas que van de la mano de la aplicación de la reforma laboral han hecho mucho bien en este país. En ese sentido y en otros muchos, como puede ser la misma calidad del empleo, ya no solo la creación, sino la propia calidad de empleo. Eso va también de la mano de mejora en las subidas de los salarios. Y ya hemos hablado muchas veces de la subida del salario mínimo interprofesional desde el año 2018 al año 2024, lo que ha subido. Y una cosa importantísima también, que es la subida de las pensiones, que eso dignifica mucho la vida de las familias y la vida de nuestros pensionistas. Lo que está claro que la subida del salario mínimo interprofesional no ha mandado a la ruina a los empresarios, como parecía que se decía hace unos meses, cuando a finales de noviembre, diciembre. Hace unos semanas entrevistaba al secretario general de ASAGA, a Teo Hernando, y me decía concretamente que los grandes problemas del sector del campo tenían la culpa en la subida del salario. Bueno, los grandes problemas del campo, los mayores problemas del campo son los bajos salarios de sus trabajadores. Debemos entender una cosa, digamos que las patronales del sector agrario no pueden pretender tener mano de obra barata para poder sostener sus empresas. Nosotros queremos que se sostengan las empresas, y mucho menos menores, pero no, ¿verdad?, a costa de un régimen semiesclavista de los propios trabajadores. Por tanto, cuando las cosas funcionan y son rentables, pues se sigue apostando, y cuando no, pues habrá que dejar de apostar. Yo no me creo eso que dice el presidente de ASAGA, lógicamente. O el secretario general de ASAGA, no me lo creo. De hecho, yo empiezo ya a criticar pues algunas políticas de contratación en origen que vienen después a Canarias o vienen a España, y esos trabajadores no tienen las garantías laborales, salariales y de habitabilidad que requiere una persona normal. Por tanto, vamos a ser exigentes a la hora de demandar pues salarios y condiciones laborales para los trabajadores del campo. No olvidemos, ya afortunadamente está la mesa de negociación del convenio del campo de Canarias. Vamos a ver a qué llegamos al final, pero una de las exigencias que tenemos sobre la mesa son los salarios y las condiciones laborales, lógicamente. Y ahora mismo, de hecho, el campo, con el cambio climático, es un sector de mucho riesgo en cuanto a salud laboral. Bueno, antes de meternos en un tema muy importante que tengo aquí delante, que afecta muchísimo, ¿cómo afecta el cambio climático al trabajador? Creo que fue una de las premisas que llevaban en este 1 de mayo. Sí, muchísimo. La salud laboral, pues se ve, hay sectores, por ejemplo, la propia construcción. No se puede estar en una obra a la intemperie con 40 grados. Pero hay una ley que lo prohíbe. Ya hay una ley que lo prohíbe, pero así todo, pues el terminar, estas cosas, estas pequeñas excepciones que hacemos normalmente en todos los trabajos, no, venga un poquito más, pues total, todavía aguantamos. Eso ha llevado pues a mucha gente a morir precisamente por a causa del calor. Luego hay sectores como los trabajadores del campo en invernaderos, por ejemplo, ¿no? Cómo se multiplica el calor. Sector de servicio y hostelería, un camarero en una terraza pues está expuesto, una camarera de piso, una camarera de piso, está continuamente expuesto a problemas de cambios de temperatura y demás. Es decir, por eso también estamos demandando mejores leyes de salud laboral, incluso una reforma de la ley de salud laboral, de prevención de riesgos laborales de este país, que hace ya, creo que es el año 2005 o algo así. Es decir, que ya es hora de que se cambie porque las condiciones laborales han cambiado muchísimo. Manuel, educación, pero no ya del intro, sino quien la imparte. Uh-huh. En estas tierras, en estas islas, son muchísimas las personas que estaban esperando por esas oposiciones que les dieran una constancia y consolidación en sus puestos de trabajo. Se llevan a cabo
esas oposiciones y sorpresa. Un alto porcentaje, más del 52%, lo aprueba por cuestión de mérito, personas que no son de Canarias. Sí, un poco la consolidación por concurso de mérito. Bueno, en este sentido, la verdad que ha sido un palo grande para los docentes y las docentes de Canarias, pero yo tengo que decir una cosa. UGT convocó una huelga en educación que tuvo un seguimiento muy pequeño, de apenas un 4 o un 5%, entre otras cosas porque algunos sindicatos se negaban o no creían que esto iba a suceder. Justamente los sindicatos que ahora mismo pues quieren abanderar la defensa de la fijeza de los trabajadores de Canarias. Y en mi tierra había un refrán que decía: después del burro muerto, échale paja al rabo. Por tanto, ahora muy poco se va a poder hacer, porque hay 2.000 y pico docentes de Canarias que pierden sus puestos de trabajo y que les va a costar volver a tener las mismas condiciones de indefinidos que tenían hasta este momento. Por tanto, cuando los sindicatos serios, cuando el problema afecta a los garbanzos de los trabajadores, debemos ser más serios y bastante más solidarios. En Canarias ha pasado lo que ha pasado precisamente porque no ha habido unión sindical a la hora de pedir al gobierno de turno, en este caso el gobierno del Pacto de las Flores, que pusiera en este concurso unas condiciones que beneficiaran a los trabajadores de Canarias. Por tanto, lo seguimos diciendo, hay sindicatos que han... los nombro yo, AMPE, ESTED e INSUCAM. Exactamente, pues los nombras tú. Los nombro yo, los digo yo. Que... entonces esta gente, pues en su momento se ve que no vieron venir al lobo y ahora precisamente quieren ser los salvadores de un problema que ellos mismos ayudaron a crear. Yendo a lo concreto, Manuel, ¿qué quiere decir esto? ¿Que 2.000 y pico personas que trabajaban en la enseñanza impartiendo clases se han quedado en la calle? ¿O se van a quedar en la calle? Se han quedado en la calle en principio y volverán a ser llamados por sustituciones de meses en lugares donde... En el Quinto Pino. En el Quinto Pino, exactamente, y con sustituciones semanales de meses. Muy pocos podrán tener acceso a un nombramiento con carácter anual. Sabes que el curso empieza el 1 de septiembre y acaba el 31 de agosto. Y en este caso, pues esas personas, que ya son personas, entre otras cosas, de edad también, que llevan pues 10, 15, 20 años en la docencia, que ya tenían unas condiciones, incluso estaban en centros de manera casi permanente por el PROMESI que llamábamos, por estabilizando los claustros de esos centros educativos, pues ahora pasarán a ser pues sustitutos temporales de la administración. Y que los que tengan suerte, cuánto. los que tengan suerte, lógicamente. En otras comunidades, vamos a ver, esto eran unas oposiciones para estabilizar el empleo público. Sí, era de un alguna concurso, manera, era un ¿no? concurso de mérito, es decir, pues atendiendo a varias variables, entre ellos el tiempo de servicio que se tenía en la administración pública de enseñanza en cualquier comunidad, también la formación de todas estas personas, idiomas que pudieran tener, titulaciones más allá de las exigidas para desempeñar sus funciones docentes, pues máster, pues no sé, formación de todo tipo, ¿no? Por eso, de hecho, el sector, digamos, el cuerpo más maltratado en este sentido ha sido el cuerpo de maestros. Claro, porque en otros procesos de estabilización del empleo de este tipo, que hasta ahora no ha contado con esa fijeza, sí se han hecho las cosas de otra manera. Exactamente, sí. De hecho, esos problemas de momento no lo están teniendo otras administraciones, ni lo están teniendo tampoco otras comunidades. Vamos a ver, nosotros vemos varias comunidades de nuestro país, como Galicia, que tiene una
una herramienta que puede ser el idioma, Cataluña, Euskadi, de hecho el país valenciano, pues ahí tienen unas... Se han hecho unas premisas claras para evitar usted si no habla catalán, aquí no da clase, por ejemplo, ¿no? De hecho, hay casos de gente pues trabajando en la administración pública durante 30 años y el requisito del idioma pues lo ha dejado fuera, ¿no? Pero bueno, tienen ese filtro. Nosotros aquí no fuimos capaces de hacer un filtro también. Un filtro llamábamos pues el conocimiento de nuestra identidad canaria, que sería algo que podía haber sido viable. No creo que sea inconstitucional, porque tampoco lo es el no hablar o el hablar catalán. Ajá. Por tanto, creo que ahí no hubo fuerza suficiente como para poner a la administración del momento a defender los intereses del profesorado de Canarias. Y después lo que esto significa, porque estas 2.000 y pico personas que pierden su trabajo son de aquí de Canarias, y no es que yo quiera ser más nacionalista que nadie, pero es que esas personas que ganan la plaza de otra comunidad tampoco vienen aquí porque amen Canarias, vienen porque es la plaza y con ánimo precisamente de salir volando. Vendrán, estabilizan su puesto de trabajo en Canarias, a los 2 años pues habrá un concurso de traslado y ellos volverán a su lugar de origen, y Canarias quedará también con un crecimiento exagerado de interinidad, que es lo que se pretendía evitar ahora. Es decir, pues al final no hemos evitado el problema, hemos estabilizado en Canarias pues 2.000 y pico personas de fuera, y hemos dejado 2.000 y pico personas canarias pues en el paro. Que le va a pagar el gobierno de Canarias, ¿no? Por la educación lógicamente. El dinero de todos los canarios. En todos los canarios. Y en cuestión de materia, porque una persona que viene, a mí me saca una plaza en otro lugar, mi nivel de compromiso es aguantar para regresar a mi lugar de origen. Exactamente. ¿Cómo repercute eso en la enseñanza, en la educación de nuestros pequeños, nuestras niños, niñas, en el compromiso con la comunidad? Sí. Antes, cuando bueno, de hecho todavía existe pues un número considerable de interinidades en los centros educativos, se hizo una figura que se llama el PROMESI, que era pues que un interino pudiera estar en digamos, lugares de difícil desempeño, es decir, islas no capitalinas, por ejemplo, en zonas, por ejemplo, alejadas de la capital, en barrios, en unitarias, y el PROMESI estabilizaba los claustros. Esa persona a lo mejor tenía un compromiso de estar pues 4 años en el mismo sitio, de forma obligada, si estaba en el programa PROMESI. De hecho, se llama programa de claustros inestables, ¿no? Para la mejora de los claustros inestables. Uh-huh. Y esa figura pues hacía que esos centros tuvieran cierta, digamos, estabilidad, que pudieran tener proyectos educativos que fueran llevados a cabo por profesores durante varios años. El volver a esta alta interinidad podría suponer que se acaben los proyectos educativos. Hay un problema en Canarias, que es que el profesorado no quiere ser director de los centros educativos. Hay centros educativos donde un director puede tener, pues de 25 trabajadores, puede tener 15 o 20 interinos, uh-huh, que se les van un año o cambian, claro, a lo largo del año. Es decir, si no hay estabilidad en los claustros, en los centros educativos, no puede haber calidad de enseñanza, y una de las cosas que tenemos que decir claramente. Claro, no hay compromiso, ¿no? No hay compromiso ni implicación. No hay compromiso y no hay conocimiento del entorno. Exacto. Es decir, cuando adaptamos la enseñanza al entorno, a zonas, tenemos que conocer pues la idiosincrasia de los padres, de los abuelos, de los alumnos. No es lo mismo ser profesor de un centro educativo en pleno Santa Cruz que ser profesor en Masca. Está claro que no es igual, o en La Dama o en Chibude, es que no es lo mismo. Claro, hay factores que inciden, ¿no? Directamente en... El profesor debe ser un conocedor profundo de su entorno. Uh-huh. De hecho, los proyectos que se hacen, el conocimiento del entorno es fundamental. ¿Y hay posibilidad de revertir esto con la Constitución en la mano y con los estatutos? No, de momento pues se ha llevado un proceso que es legal,
aunque para nosotros sea injusto, pero realmente es legal, y ahora volver atrás es mucho peor que haber hecho una irregularidad en un principio. Es decir, ahora las personas que han salido de forma provisional en los baremos y han alcanzado plaza, ya no se les puede sacar. Hay un periodo de reclamación, pero puede ser porque a esta persona pues no le han baremado un título, unos años de experiencia y demás. Es decir, muy poco va a variar eso a partir de ahora. ¿Y qué dicen? No sé si se han puesto en contacto esas 2.000 y pico personas que han perdido esta oportunidad de estabilizar. Bueno, yo sé que hay un desencanto, hay mucho nervio. De hecho, hay gente que de forma masiva se han dejado la afiliación en ciertos sindicatos, que eso te ha llegado por ahí en comentarios. Pero vamos, el que hay, pues ahora mismo me imagino que bastante pánico. Cuando tienes una vida hecha después de X años trabajando en un sector y de repente te ves en la calle, vamos, como cualquier, y muchos padres, madres de familia. Pues. Hay que recordar que esto fue consensuado con el anterior gobierno, que ahora mismo la Consejería de Educación pues sí, bueno, puede hacer mucho. También, pero bueno, las administraciones, cuando hablamos de administración no hablamos de colores políticos, hablamos de compromiso. Esta administración es verdad que también ha tenido la capacidad de pararlo, es decir, la oportunidad de pararlo y tampoco ha hecho nada. Por tanto, en este sentido, pues no sé, yo no quiero echarle la culpa al consejero que está, pero es algo que viene, entre otras cosas, porque es algo que viene desde atrás. Pero sí es verdad que entre todos hubo una negativa a darle una solución a este problema, que ya sabíamos desde la UGT que iba a pasar. De hecho, sabes que hemos convocado una huelga y hemos hecho manifestaciones delante de Presidencia del Gobierno. Bueno, pues con la poca gente que en ese momento nos apoyó. Lógicamente, cuando lo haces en un sitio y te apoyan de todas las islas, pues no se van a desplazar, y por eso eran grupos pues reducidos en su momento, pero ahora vemos que con toda la razón del mundo, ¿no? Pues solamente queda decir que cada palo aguante su vela, porque ya llegados a este punto, si no se puede revertir, pues empezar a estudiar para las próximas oposiciones. Y bastante complicado. Así. Una situación difícil. Llegamos al final, se ha pasado súper rápido el tiempo, un montón de temas por tratar, pero bueno, la actualidad es esta. Manuel Navarro. Y lo que nos preocupa también. Y lo que, sí, las cositas de comer, el trabajo, las cositas de comer. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias siempre. a ti, como siempre. Buenos días a todos los oyentes. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio.